Cuenten ya, que veo el paciente. ¿Ah? Claro, el paciente, ¿cómo está el paciente? Creo que ¿Cuántos sabía años? A ver, silencio. Era una mujer, Mujer de 4 años. 53 años que estaba estaba intubada y tenía aparentemente un esquema en el tronco encefálico. Ah, pero todavía no digas. O sea, la paciente es una paciente añosa, ¿no? Que viene intubada con soporte ventilatorio, en malas condiciones, hemodinámicas. No sé, ¿es diabética? No le preguntaron nada. Bueno, no sabemos mayor historia clínica, ¿no? Pero está intubada la señora. Y se le hizo una resonancia magnética simple. Ah, no, no es tan añosa, es 53 años, ¿no? Ahí está, 53 años. ¿Y esa es qué secuencia sería esa? Rápido por ahí. Sí, es un plano sagital, sí. Pero ¿qué secuencia? ¿Ah? T1, ¿no? Claro, T1 porque los líquidos son negros, ¿no? Pero ahí les llama algo la atención o no. Realmente el T1 es una secuencia poco diagnóstica, ¿no? Salvo que tenga una cosa muy grande para verla. Porque generalmente en esta secuencia las patologías son isointensas o ligeramente hipointensas, entonces se te confunde con el parénquima cerebral normal. Entonces ahí se te puede pasar como normal, ¿no? Pero algo llama la atención en el tallo, ya porque dijo acá la compañera. ¿Verdad? ¿Qué le llama la atención? Aquí tienes, ¿qué es? Mesencéfalo, ¿no? Mesencéfalo. Acá está la conducto del cibio. Cuarto ventrículo. Por aquí. Este es el mesencéfalo. Esto sería la protuberancia, ¿no? Y si le hacemos un poquito más grande, ahí da la impresión que hay una zona un poquito hipointensa, ¿no? Aquí hablamos de intensidad de señal. Sí, ligeramente hipointensa, ¿no? Justo en la protuberancia, entre la protuberancia y la médula oblongada. Ya, veamos otra secuencia. Ya, ¿qué secuencia es? T2. T2, ¿no? El T2 es fácil verla, reconocerla porque los líquidos brillan. Bueno, ¿y qué les explicó la licenciada? Algo nuevo para que les digan a los chicos, compañeros. ¿Ah? Ya eso es que en el T2 el líquido era hipócrita. ¿Usted nos acaba de decir? Ya. O sea, una manera fácil también para diferenciarlo es que en T2, aparte de los líquidos que se ven hiperintensos, también podemos ver en la parte, si no me equivoco, de grasa y tejido, también toma una pigmentación un poquito hiperintensa. Así la grasa sí la veo un poco blanca. Entonces eso permite diferenciar fácilmente de un T1. Pero la grasa en T1 también brilla. Ojo, cuidado. La grasa en T1 brilla, ¿no? Bueno, entonces, este es un plano axial, transversal. Y lo que llama la atención en este paciente es justamente aquí, ¿no? Este.
¿Ve? Hasta ahí yo pensaría también que puede ser un tumor. Vean, al menos con esta imagen yo diría que puede ser un tumor de la protuberancia. ¿Qué más quieren ver? Veamos la secuencia que es muy diagnóstica, ¿no? La más, la chismosa, como dicen algunos. Todo lo que brilla en FLAIR es patológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, mira, estas lesiones aquí alrededor de los ventrículos. Esto es un cambio degenerativo a la sustancia blanca. Es bastante común, casi de 10 pacientes después de los 50 años, 8 tienen eso. Seguramente yo ya tengo también eso. Y es una enfermedad degenerativa la sustancia blanca, ¿no? Claro que no todos los pacientes desarrollan, este está muy acelerado, ¿eh? Esto produce causas de demencia. Hay un término que se llama leucoariosis. Y ahí está la lesión en la protuberancia. Yo ahí diría que es un tumor. También tiene líquido en los senos efenoidales, mira. Tiene una sinusitis efenoidal. Los líquidos brillan, los líquidos patológicos brillan en FLAIR. Los líquidos fisiológicos siguen siendo oscuros. Ya, entonces, ¿qué más vemos? Ahí realmente la difusión es importante, ¿no? Entonces el chico le hizo una difusión. Mira en difusión cómo se comporta. Muy brillante, ¿no? Muy brillante. Acá arriba nada. Y ahí está la lesión. Difusión. Y para comprobarlo, para comprobar que es un, hasta ahí parece un infarto, ¿no es cierto? Les dije también causas de hiperintensidad en difusión. A la cabeza estaba infarto, ¿no? Pero podría ser también sangrados, placas de placas de esclerosis múltiple, tumores no, los tumores, algunos, por ejemplo, los tumores tipo quistes dermoides sí brillan, el acceso brilla, el empiema brilla, bueno, no recuerdo más, ¿no? La esclerosis múltiple sí, las placas de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, yo busco aquí que es un complemento de la difusión, que es el ADC. Los infartos agudos son brillantes en difusión y son oscuros en ADC. Si se comporta así, aseguramos que es un infarto. Y entonces, ¿cómo está? Esto es oscuro, ¿no? Esto es oscuro, mira. Brilla en difusión y es oscuro en ADC. Entonces es un infarto. Porque supongamos que no se hubiera comportado así oscuro en difusión. ¿Qué hubieran pensado? En un tumor puede ser, ¿no? Un tumor. Entonces es necesario hacer una resonancia con contraste, con medio de contraste. Por aquí tenemos también esta secuencia que le han hecho una SWAN, ecogradiente, ¿no? Esta sirve más para ver calcificaciones y sangrados crónicos. Prácticamente normal, no nos da mayor dato. No nos aporta nada.
Bueno, y nada más, no le hicieron más nada a este paciente. Se concluyó que es un infarto en estadio agudo. Ok. Ya. ¿Qué más vieron? ¿Algún otro dato? ¿Algún otro paciente? No, ninguno. Bueno. Cuando tengan esos datos, algún caso, anótenlo, ¿no? Para poder revisarlo aquí. Sí. Bueno, vamos a ver, siéntense. Ahí que se van a sentar acá. Niña, ven. Siempre empezamos con esta clase para... No te muevas, no te muevas. Para usar correctamente las palabras, ¿no? Porque se ha hecho común esto de... y se ha hecho repetitivo de usar el término infiltrado, ¿no? Y probablemente un médico clínico o algunos seguirán con eso, ¿no? De los infiltrados. Entonces eso ya se debe de haber cambiado esa terminología, la famosa palabra infiltrado. Y yo lo escucho todavía en el hospital, a veces cuando tengo confianza con los médicos les digo que no debe decirse, ¿no? Que hay que corregir ese término, porque está mal dicho. Nosotros debemos usar de patrones radiológicos. Y cuando se usa el término patrones radiológicos, significa que tú estás reconociendo un patrón y probablemente tengas un diagnóstico posible, ¿ya? Pero si hablas de infiltrados es muy vago, ¿no? O sea, estás en nada, ¿ya? ¿Qué les parece esa placa? Si vamos a comenzar con el tórax, ¿no? ¿Qué les parece esa placa? ¿Es patológica o normal? ¿Ah? Hablen. Pareciera que la silueta cardíaca está un poco adelantada. ¿Te parece? A mí no me parece que estuviera grande, ¿no? Sí, en todo caso habrá que sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Siempre para hablar que tú debes preguntar, ¿cuánto tiene índice cardiotorácico? Por ejemplo, te digo 0.50, está bien, ¿no es cierto? El mediastino anda bien, no hay, mira que esta línea que está viendo aquí corresponde a la aorta descendente, los senos están bien, la cámara gástrica, la trama vascular está bien, las estructuras óseas, no hay nódulos, la tráquea está central, aparentemente es una placa normal, ¿no? Las siluetas mamarias andan bien. Ojo, cuando por ahí uno puede proyectarse el pezón y uno confundir con algún nódulo, ¿no? Entonces, si tú tienes como 2 nódulos en las bases y es mujer, lo más probable es que sean los pezones, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero esto es una placa normal, totalmente normal. Dale. ¿Qué te parece esta placa de un niño? ¿Te parece normal o es patológica? ¿Ah? Mira esta imagen de aquí. Es normal en un niño. Es normal en un niño. ¿A qué corresponde eso? Es el timo. Sí, tienes razón. Es el timo, ¿no? Es el timo. Entonces, no en todos los niños se presenta así, no. A veces no es la mayoría. Pero por ahí podemos tener una imagen como esta y uno pensar que es una masa o una telectasia, ¿ya? Y no, es simplemente es el timo fisiológico, es una hipertrofia fisiológica del timo.
que hace como esta forma, ¿no? Como una banderita, ¿no? Un banderín. ¿Ya? En todo caso es normal. Ya, ojo, cuando vean ya pediatría, entonces la primera opción es que sea un timo fisiológico hipertrófico. Que esto con la edad involuciona, ¿no? Ya, dale. Otros niños, ¿qué te parece? Tiene el pulmón derecho. ¿Ah? ¿Qué les parece esa placa? Bueno, lo que llama la atención a este paciente es justamente el ensanchamiento del mediastino, ¿no? Mira, un mediastino grande, ¿ah? Que se pierde o se confunde con la silueta cardíaca. Bueno, en este caso quedan dos opciones. Una, otra vez lo mismo, que sea el timo, que sea una hipertrofia del timo. Y la otra, efectivamente, que tenga algún tumor en el mediastino, ¿no? Podría ser. Entonces, a este chico habrá que hacerle estudios complementarios. Por ejemplo, una ecografía, no sé si con una ecografía, un ecocardiograma podemos ver algo del mediastino. Pero probablemente sea el timo fisiológico. Yo pregunté esto a un médico colega que viene acá, que trabaja en el hospital de Roberto Gilbert. Y él me dijo que eso con toda seguridad es el timo, ¿no? Una hipertrofia del timo. ¿Ok? Pero queda la duda, ¿no? ¿Será el timo o será un tumor? Ahora, ¿qué nos hace pensar que no sea una masa? La tráquea está centrada, ¿no? Mira, la tráquea se la ve bien, centradita, no está desplazada. Si fuera un tumor, lo más probable es que puede desplazar la tráquea. Ya. Dale otra imagen. Esto para explicarles un poquito lo que es un lobulillo pulmonar. Esta es una tomografía en un plano sagital de alta resolución. El término alta resolución significa el grosor del corte, ¿no? Que es un corte fino, de 1 milímetro mínimo, de grosor, 1 milímetro. Si se dan cuenta que hay estructuras que tienen forma como de un rombo. ¿Será? ¿Como un rombo o un poliedro? Sí, ¿no? 6 lados. Ya. Cada una de estas estructuras corresponde a un lobulillo pulmonar secundario. ¿Ya? En condiciones normales no se alcanza a ver el lobulillo pulmonar secundario, que es la parte más elemental, funcional del pulmón, ¿no? Aquí es donde ocurre todo el intercambio gaseoso. Dentro del lobulillo pulmonar hay estructuras, alveolos, sacos alveolares, conductos alveolares, arteriola, vénula, linfáticos también hay. Entonces todo es toda una estructura funcional el lobulillo, ¿no? Les decía que en condiciones normales, en un paciente normal no se alcanza a ver, la resolución de los tomógrafos no alcanzan a ver el lobulillo pulmonar. Pero cuando es patológico se los ve así. Este lobulillo, por ejemplo, todos estos lobulillos son patológicos. Es decir, hay un discreto engrosamiento de los sectos interlobulillares. Ya vamos a ver que hay un patrón radiológico o tomográfico sectal que se llama patrón sectal. Cuando uno habla de patrón sectal se refiere a esto, ¿no? A engrosamiento de los sectos interlobulillares. ¿Ya? Entonces, así se ven los lobulillos pulmonares. ¿Esto qué correspondería? Y esto también, ¿no es cierto? ¿Qué pulmón sería? ¿Derecho o izquierdo? ¿Ah? Izquierdo.
Póngase de acuerdo. Derecho, ¿no? Porque se continúa por acá la otra. Aquí esta sería la cisura menor, ¿no es cierto? Entonces es derecho, ¿no? Es pulmón derecho, correcto. Ya, entonces ya saben reconocer cómo se ve un lobulillo pulmonar. La forma del lobulillo pulmonar, léanlo, lean en la anatomía estructuras, lobulillo pulmonar. Las funciones, las características y todo eso, ¿no? Ahí se lo va a explicar mejor. Pero así se ven los lobulillos pulmonares. Dale. Hay una técnica que hacemos no a todos los pacientes. Los licenciados lo hacen cuando el médico pide. O si no, cuando yo encuentro a ese paciente y puedo conversar con él y pregunto por qué le piden, ¿no? Entonces, generalmente esta técnica con inspiración profunda y con expiración profunda se deben hacerse a todos esos pacientes donde se sospecha EPOC, asmáticos, para ver atrapamientos aéreos, ¿no? Para ver atrapamientos aéreos. Y realmente te dan diagnósticos, ¿no? Los neumólogos no están locos, o sea, tienen razón. Este es el mismo paciente con inspiración profunda y este es el mismo paciente tratando de ser a la misma altura el corte, ¿no? Con expiración. ¿Qué llama la atención entre esta imagen y esta de acá? ¿Ah? Al expirar, No, eso no, es secundario, eso no. Olvídate la silueta cardíaca, estamos hablando del pulmón. ¿Qué hay de diferencia en los parénquimas pulmonares? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Estas áreas con una densidad mayor, pero hay otras zonas más oscuras o con una densidad menor, ¿ve? Áreas como focales, ¿no? Las áreas de mayor densidad corresponderían a vidrio esmerilado, eso es lo que se llama vidrio esmerilado. En condiciones normales, la presencia de un vidrio esmerilado difuso en la expiración es normal. ¿Qué es lo que hace en la expiración? El paciente bota todo lo que más pueda el aire, ¿no? Se le dice, a ver, con la boca cerrada, respire y bote todo el aire. Y ahí se hace el barrido. Cuestión de 10 segundos. En condiciones normales, todo el pulmón debería de estar así, con un vidrio esmerilado homogéneo. ¿Ya? Pero lo patológico de este paciente es esto. Las áreas de menor densidad o las zonas hipodensas, ¿no es cierto? Y eso corresponde a atrapamiento aéreo. Entonces, este paciente probablemente tenga broncoespasmo. O sea, está atrapando aire, no está saliendo todo el aire de algunos bronquiolos, está quedando en algunos bronquiolos. En algunos lobulillos se está quedando el aire, probablemente porque hay broncoespasmo. Pero el mensaje es el siguiente, ¿no? Que se debería hacer a todos los pacientes siempre y cuando el paciente colabore también, ¿no? El paciente disneico y todo, ¿qué le va a decir que respire y bote el aire? Imposible. Pero porque aquí, mira, que yo hubiera diagnosticado normal, un estudio totalmente normal. Ya aquí me salvó el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, esta técnica existe, ¿no? Con inspiración profunda y con expiración profunda. Insisto, no se debe pedir en todos los pacientes, en aquellos que tengan, por ejemplo, que tengan una espirometría patológica, ¿no? En esos pacientes debería pedirse esta técnica. Paciente con una espirometría patológica tipo constrictiva debería
pedirse una tomografía de este tipo, ¿no? Con inspiración y expiración profunda. Ya, dale. Bueno, todos los catéteres, tubos, cuerpos extraños, marcapasos, siempre son radiopacos, ¿no? Son hechos así a propósito para poder ser vistos a los rayos X. Mira, por ejemplo, este paciente se tragó una placa y lo tiene metido en el esófago. Claro, este es el alambre de la placa, ¿no? La pieza de los dientes no se lo ve a la placa. ¿Está bien dicho placa o también se lo conoce como otro nombre? También creo que lo conocen, ¿no? Dentadura postiza, puede ser, ¿ya? Este otro paciente tiene aquí puesto un catéter que llega ¿hasta dónde? Normalmente la punta de los catéteres debe llegar a la aurícula derecha, ¿no? Perdón, a la vena cava superior. Este está en la aurícula derecha, ¿no? Bien abajo. Esta, ¿qué te parece eso? Bueno, a estas alturas en el hipocondrio derecho, operada de la vesícula, entonces se pensó que es una compresa, ¿no? Y así fue el diagnóstico, ¿no? Una probable cuerpo extraño. Las compresas quirúrgicas también ya vienen así con un material radiopaco para poder ser vistas, ¿no? Bueno, de acá tiene un marcapaso, el cable, catéter central. Entonces, estructuras radiopacas a los rayos X, ¿no? Dale. Ya, estos son los patrones radiológicos más comunes. La mayoría de estos se los puede ver en la tomografía o se los ve mucho mejor en la tomografía de alta resolución. Los rayos X se limita un poco, ¿no? Con rayos X tranquilamente uno puede ver, por ejemplo, un patrón condensativo, así lo puedes ver en rayos X. El reticular también. El patrón miliar tú tranquilamente lo ves con rayos X. Panalización quizás. Pero ya los otros son un poco más difíciles de ver con los rayos X. Es ver si hacen más visibles, más evidentes en la tomografía de alta resolución. Pero mira, hay 2, 4, 6, 8, 10 patrones radiológicos. Que tú te aprendas de estos no es nada del otro mundo. También el nodular tú lo puedes ver en rayos X, ¿no? Tú tienes para hacer diagnósticos casi el 90% de la patología pulmonar. Solamente teniendo un buen criterio de patrón radiológico y saber reconocerlo, ¿no? Saber reconocerlo. Entonces vamos a tratar de explicarles cada uno de ellos con imágenes y mostrarles por ahí las patologías más frecuentes que producen dichos patrones radiológicos o tomográficos, ¿no? Quizá aquí pues, hay que poner aquí también patrones radiológicos y OTC. ¿Ya? Dale. Entonces comenzamos con el vidrio esmerilado. Ya les mostré cómo se veía el vidrio esmerilado. La primera plaquita que era con expiración. Pero si vamos al concepto sería un aumento de la densidad pulmonar que tiene un aspecto borroso, que deja ver la trama vascular, no lo desaparece, no lo involucra, ¿ya? Se ve como una nube, ¿no? Como una nube en el parénquima pulmonar, que puede ser difuso o puede ser así como en parche, ¿no? De distribución parcheada. Ahora, ¿cuándo se produce eso? El vidrio esmerilado. Hay 2 o 3 cosas que es importante de esto. ¿Cuándo se produce? Generalmente
cuando hay vidrio esmerilado, uno dice hay un compromiso del intersticio pulmonar, ¿ya? Que puede ser tipo inflamatorio por edema o también en la fibrosis se produce el vidrio esmerilado. Pero también se puede producir cuando el alveolo, el saco alveolar, está ocupado en forma parcial, ¿ya? No en su totalidad, porque cuando el alveolo se ocupa en su totalidad ya cambia el nombre, se llama condensación o condensativo, ¿cierto? ¿Y qué traduce esto del vidrio esmerilado? Traduce muchas cosas. Puede ser inflamación, como está ahí, puede ser edema en sus inicios, en sus etapas iniciales, el edema pulmonar, o puede ser simplemente un cambio fibrótico de ese pulmón. También en las tipo inflamatorio, lo más común es en las neumonías atípicas, ¿no? Neumonías atípicas. Y en ciertos tumores también se puede presentarse el vidrio esmerilado. Realmente no es tan específico de una enfermedad, ¿no? Es, como ustedes verán, pues ya les he nombrado algunas patologías, pero lo que sí se sabe es que cuando hay vidrio esmerilado hay enfermedad activa, que es potencialmente curable. ¿Ya? Vidrio esmerilado. También puede haber en los traumas, ¿no? En las hemorragias pulmonares también pueden haber vidrio esmerilado. O sea, el vidrio esmerilado es muy inespecífico, ¿no? Se acompaña a muchas enfermedades. Veamos los ejemplos. Mira, por ejemplo, ese caso. Este sería una distribución un poco difusa, ¿no? Bilateral, áreas con mayor densidad que permite ver la trama vascular. Esto es trama vascular, esto es un bronquio, ¿verdad? Entonces yo puedo ver tranquilamente a la trama vascular cuando hay vidrio esmerilado. ¿Qué puede uno pensar? Por ejemplo, me muestran esa imagen ahí. Lo que yo puedo decir es que ese es un vidrio esmerilado difuso bilateral, entonces el antecedente clínico es importante. Si es un trauma, significa que es una hemorragia pulmonar. Si tiene el paciente fiebre, escalofríos, con leucocitosis, etc., yo pensaría que eso es una neumonía atípica, ¿no? ¿Ok? Si es un paciente que tiene una... también puede verse vidrio esmerilado en esos pacientes que utilizan como cocaína, ¿no? Son inhaladores de cocaína y están a un paso de hacer edema pulmonar. Entonces el edema pulmonar puede empezar así, con vidrio esmerilado. Ahora, cambios, una fibrosis pulmonar no es porque no veo cambios fibróticos en el pulmón. Ya les voy a mostrar más adelante cómo se ve una fibrosis pulmonar. O sea, cambios fibróticos no veo, por lo tanto no puede ser una fibrosis pulmonar. Entonces, podría ser una hemorragia, podría ser una neumonía típica o podría ser un edema pulmonar en sus etapas iniciales, ¿no? Vidrio esmerilado. Mire este otro paciente. Este es un poco más de distribución geográfica en parches. El resto de los parénquimas están bastante respetados. El paciente tiene un tubo pleural, en este caso fue un politraumatismo, ¿no? Entonces seguramente todas estas zonas corresponden a hemorragia, a contusiones pulmonares tipo hemorrágico, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo que me interesa a mí aquí es reconocer el vidrio esmerilado. Se presenta, una vez más, se presenta con un aspecto borroso, con aumento de la densidad pulmonar,
que deja ver la trama vascular. Significa compromiso del intersticio pulmonar o compromiso parcial del alveolo. Dale. Ya. Eso con respecto al vidrio esmerilado. Hay otro que se llama perfusión en mosaico, o mosaico simplemente, ¿no? Mosaico, patrón mosaico llaman algunos neumólogos. ¿Qué ocurre en este patrón mosaico? Hay vidrio esmerilado y hay atrapamiento aéreo, en palabras sencillas. ¿Ya? Y ahí están lo que significa este patrón, lo que traduce, ¿no? ¿Qué puede uno va a pensar con este patrón? En dos cosas, ¿no? En las enfermedades de la vía aérea pequeña, y la otra es en la patología vascular pulmonar, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Ya? Ahora, enfermedades de la vía aérea pequeña hay algunas, ¿no? Por ejemplo, bronquiectasias, las bronquiolitis constrictivas, el mismo asma, ¿verdad? Bueno, etcétera, ¿no? Veamos las imágenes. Entonces, ¿qué notan de diferencia ahí? ¿Ven algo que sobresalga? ¿Ah? Por ejemplo, estas zonas, ¿qué les parece? ¿Ah? Mira. Y estas zonas de acá, ¿no es cierto? Estas son más oscuras, ¿no? De menor densidad. Y estas son áreas de mayor densidad. Y si notan que en estas zonas de menor densidad hay menos vascularización, hay menos vasos sanguíneos. En cambio que acá hay muchos más vasos sanguíneos, si se dan cuenta. Mira aquí. Mira acá. Entonces tienes vidrio esmerilado y tienes áreas de atrapamiento aéreo. O sea, esa mezcla de vidrio esmerilado con área de atrapamiento aéreo se llama mosaico, ¿no? Mosaico. O tiene este paciente una bronquiolitis constrictiva, o tiene este paciente a su vez también podría ser bronquiectasia. Aparentemente bronquiectasias no hay. Pero esto de aquí que estoy viendo correspondería a ¿qué? A un bronquio, ¿no? Correcto, correspondería al bronquio porque tiene un contenido aéreo. Pero la pared de este bronquio está engrosada, está un poco engrosada. Probablemente tenga una bronquiolitis constrictiva, ¿no? Pero mira, ese patrón, la otra es, por ejemplo, cuando hay los tromboembolismos crónicos, también te dan este aspecto de patrón mosaico. Patrón mosaico. Dale otra. Muy sutil, ¿no? ¿Te parece o no mosaico? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Hay algo de vidrio esmerilado. Por aquí hay otras zonas más oscuras. Aquí el mismo paciente, un corte inferior a este, vidrio esmerilado y áreas de atrapamiento aéreo. Entonces sí, es mosaico, ¿no? Patrón mosaico. Mira cómo se van así, no es difícil reconocerlo, no es difícil los patrones tomográficos radiológicos. Dale. Mire este árbol con aspecto de brote, árbol en brote o árbol en retoño. Algunos libros lo ponen como árbol en retoño.
Porque se parece a un arbolito, ¿no? Dale, ya regresamos, dale para... Porque se parece a un arbolito, ¿no? A una, en este caso una flor que está recién saliendo sus brotes. ¿Ven? Y aquí lo compara al bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios, y aquí pues aquí debe estar el lobulillo pulmonar con sus ductos, alveolos, conductos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se llena de moco o por alguna otra situación estos conductos, aparece como un árbol en brote. ¿Ve? Y representa a una rama de un arbolito que está brotando, ¿no? Por eso se llama árbol en brote. Dale para atrás. ¿Y cuál es la patología? Ahora, el bronquio en este caso, estos conductos pueden ser ocupados por cualquiera de estos elementos, ¿no? Moco, pus, líquido, célula, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más comunes? Siempre va a estar a la cabeza los procesos infecciosos, como granulomatosos, por ejemplo, como es la tuberculosis. La tuberculosis. Las bronquiolitis infecciosas. Yo pondría así: tuberculosis, la fibrosis quística, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, las bronquiolitis. Después, esto es poco común, pero puede presentarse como el síndrome de células inmóviles. El Cartagener, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cartagener, que cursa con otras cosas. Pero a la cabeza en este patrón está la tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Árbol en brote, ¿no? Veamos otra vez nuevamente cómo reconocer. Entonces, ¿por qué te da este aspecto? Es cuando el corte tomográfico lo agarra a lo largo de este tallo, de esta rama, entre comillas. Si tú lo cortas a lo largo de esa rama, le coges corte tomográfico, vas a tener esta forma, ¿no? Este aspecto. Árbol en brote. Dale. Mira este otro paciente. Mira estos arbolitos. Mira, parece una ramita con unos brotecitos, ¿no? Mira. ¿Sí estamos claros o no? Sí. Sí está, ¿no? Entonces, ¿qué debes pensar aquí? La primera posibilidad de este paciente, tuberculosis pulmonar. Ahora, ojo, la tuberculosis tiene varias primaria y por reinfección o secundaria, ¿no? Y las vías de diseminación de la tuberculosis también hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, para que te dé una tuberculosis por vía, para que te dé la TB, que te dé este aspecto en árbol en brote, la diseminación tiene que hacerse por vía endobronquial. Es decir, broncoaspiró, alguna cuestión, pero tiene que ser endobronquial. Por ejemplo, una tuberculosis miliar, la vía de diseminación tiene que ser vía hemática, correcto, ¿no? Hematógena, sí, hematógena es la miliar, siempre hematógena, ¿no? Esta es por vía endobronquial. Ahí te da este aspecto de árbol en brote. El otro día se armó yo asistí, aquí hay un nódulo también, ¿ves? Hay un nódulo cavitado, con un nódulito y una pequeña cavitación ahí. Les comentaba, ¿no? El otro día asistí a una charla de un médico extranjero, neumólogo. Era para charla para neumología, ¿no? Pero a mí siempre me gusta el tórax y estoy un grupito de neumólogos. Entonces cuando hay estas charlas me comunican y voy. Entonces se armó un lío porque el médico expositor decía de que patrón en árbol en brote igual a tuberculosis pulmonar. Así, tan concluyente. Era casi igual a tuberculosis pulmonar. Y entonces, claro, y por ahí se paró un sabiundus
y mostró esa, ¿no? Dale para atrás. Dale anterior. No, para atrás. La otra. Entonces digo, claro, no, pero doctora, porque era una colega, no solamente se presenta en la tuberculosis, sino ya nombró la fibrosis quística, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero siempre está, la más frecuente es tuberculosis, la más común, ¿no? Vale, dale. Mira este otro paciente. ¿Qué es lo más llamativo? Nodulitos, ¿no? Nodulitos, árbol en brote. Por aquí estos podrían ser bronquiectasias. Dale. Ya. Eso con respecto a árbol en brote. Una vez más les recuerdo, ¿no? El árbol en brote, para que se produzca árbol en brote, tiene que estar ocupado la vía aérea pequeña, ¿no es cierto? Tiene que estar ocupado. Normalmente, ¿qué hay ahí? Aire, solamente aire. Ya. Este también se llama empedrado o pavimento irregular, también lo llaman, ¿no? El crazy paving. Patrón empedrado o patrón pavimento irregular. En cambio que aquí en este patrón va a haber dos cosas. Va a haber engrosamiento de los septos interlobulares. Ya les mostré al principio la imagen de la tomografía computada, cómo se ven cuando hay engrosamiento de los septos, ¿no es cierto? O sea, engrosamiento de los septos interlobulares y una vez más vidrio esmerilado. Entonces, cuando uno tiene esa mezcla de patrón septal con vidrio esmerilado, se llama el crazy paving, ¿no? O pavimento irregular, que también se llama. ¿Cuál es la patología más común que produce este tipo de patrón? La proteinosis alveolar. Hay otras también, las infecciosas pueden darte. El neumocistis girovesi, algunas neoplasias, sobre todo el carcinoma bronquiolo alveolar. ¿Ya? Entonces veamos las imágenes, cómo se comportan. Mira, no sé si lo pueden distinguir del resto de lo que hemos visto. Sobre todo aquí, ¿no? Hay engrosamiento septal y hay como un vidrio esmerilado, ¿no? Yo puedo ver la trama vascular todavía, puedo ver la trama bronquial todavía, mira. Entonces, septos engrosados y vidrio esmerilado. Lo mismo acá. Entonces ese es el pavimento irregular, ¿no? O patrón empedrado, que también se llama. Dale. Bueno, este como que no está tan... Al menos aquí, ¿no? Algo se ve, engrosamiento septal y vidrio esmerilado. Ya ver qué hay más adelante. Ya, aquí está mejor. Un poco más claro, ¿no? ¿O no? No se dan cuenta, no lo cachan todavía. A ver, mira, esto sería un lobulillo pulmonar, ¿verdad? El vidrio esmerilado sería esto, ¿no? Esto que está mucho más blanco, más como nube. Y esto normalmente en un vidrio esmerilado, regresemos hasta un vidrio esmerilado hacia atrás. Ay, no, y este fue. Ahí, por ejemplo. Mira, ahí está mucho más evidente ya.
Pero aquí, por ejemplo, yo no veo engrosamiento sectal. No hay engrosamiento sectal. Solamente es como una nube que está ahí aislada, en este caso, aquí. ¿Ya? Mira acá, por ejemplo. Pero no hay sectos engrosados. No se ve aquí, ¿no? Dale al donde estábamos. A ver, dale al anterior, dale al anterior. La anterior. Ahí, por ejemplo, ¿a qué te hace, a qué te recuerda esta? A mí me da la impresión que fuera como una net, como una telaraña, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Entonces, estas líneas que tú estás viendo aquí corresponden a los sectos interlobulares que están engrosados. Normalmente hemos dicho que los sectos, el lobulillo no se los ve en condiciones normales. Tiene que estar patológico para poder ser visto. Y esto como borrosidad que está en su interior corresponde al vidrio esmerilado. Dale otra. Esa como que no estaba clara. La otra. A mí me parece que esta es mucho más... mira, aquí. Estas líneas, ¿qué corresponde? A los sectos, ¿no es cierto? Ya, son los sectos que están gruesos. En el momento que tú ves los sectos interlobulares significa que están engrosados. ¿Y qué hay dentro? Está un poco, la densidad está aumentada, ¿no es cierto? La densidad está aumentada. Vidrio esmerilado. ¿Estamos o no? Sí. Ya, sigue, ¿qué más hay? Ya. Este es un poco más fácil, ¿no? No es complicado reconocer. Patrón quístico. ¿Qué orienta el patrón quístico? Ahí están 4 o 5 patologías. El patrón quístico, ¿no? Son imágenes quísticas. Acá en pulmón, a los quistes pulmonares suena como líquido, ¿no? Pero realmente son de contenido aéreo y son con paredes delgadas. Se parecen como a una bula, ¿no? A bulas, pero en el patrón quístico por lo general son difusos, bilaterales y simétricos. ¿Ya? ¿Cómo se los ve? Dale. Mira. Son como huecos, ¿no? Que están en los pulmones. Ve. Como agujeros. De contenido aéreo y la pared delgada. ¿Ya? Bilaterales y simétricos. Yo normalmente cuando yo veo un patrón quístico, lo primero que descarto son que sean bronquiectasias, porque las bronquiectasias te pueden confundir con un patrón quístico. Algunos libros lo ponen a las bronquiectasias también como dentro del patrón quístico. Pero siempre la bronquiectasia está... Les comenté también que normalmente el bronquio y la arteria eran simétricas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En la clase de anatomía. Siempre el bronquio y la arteria son simétricos. Entonces, cuando el bronquio está más grande que la arteria, es bronquiectasia. Entonces, cuando hay bronquiectasia, siempre está pegadito la arteria. Pero en la mayoría, por ejemplo, de estos, por ahí coincide, ¿no? Que, por ejemplo, este podría ser una arteriola. Pero aquí, mira, aquí no hay arteriola. Son espacios quísticos, simétricos y bilaterales, ¿no? Les decía, cuando es mujer, yo pienso en una linfangioleiomyomatosis.
Y cuando es un hombre fumador, yo pienso en enfermedades de células de Langerhans, ¿no? Como es la histiocytosis X. ¿Ya? Es mucho más frecuente la linfangioliomyomatosis en la mujer. Y estos pacientes por lo generalmente son jóvenes, son pacientes jóvenes, adultos jóvenes. Y parece mentira, con todos esos huecos como comentaron, los pacientes la mayoría son asintomáticos. Me parece que esta señora vino porque hizo un neumotórax. Se rompe, claro, se rompe un espacio quístico esto y puede hacer un neumotórax, ¿no? Y Dai era asintomático. Dale. Mira estos pacientes, ¿no? Patrón quístico. Ve. Pared delgada, contenido aéreo. Mira. No es difícil reconocer un patrón quístico, ¿no? Dale. Mira otro paciente. Yo reporto, ¿cómo lo describo? Así tal cual como les mencioné. Presencia de múltiples quistes de contenido aéreo, de tamaños uniformes, paredes delgadas, no se ven cambios fibróticos en el pulmón, probables diagnósticos. Les pongo todas esas listas que vieron ahí. Linfangioliomyomatosis, histiocytosis X, por ahí la esclerosis tuberosa, ¿no? Por ahí puede ser esclerosis tuberosa, alguna vez te da eso. ¿Ya? Pero por ahí va el diagnóstico. Dale. Ya. El miliar. El miliar, la mayoría estoy seguro que han visto un patrón miliar en una radiografía de tórax. Generalmente, ¿qué piensa uno cuando tiene este patrón, no? Siempre a la cabeza está la TB. La TB, si no es una tuberculosis, es una micosis. Ahora, hay enfermedades como son las ocupacionales, la silicosis, la neumoconiosis, que también te dan un patrón miliar, pero con la diferencia de que estas patologías, las enfermedades ocupacionales, como son de largo tiempo de evolución, carbonero que anda ahí vendiendo carboncito todas las mañanas pasa tocando la campanita, ¿no? 7 de la mañana ya está, 6 de la mañana tocando. Entonces son pacientes que han vivido toda la vida con ese trabajo. Y entonces, por lo general, cuando hay este tipo de patología, hay cambios fibróticos, hay cambios cicatriciales en el pulmón. Pueden tener paquipleuras, pueden tener atelectasias cicatriciales, bronquiectasia, etc., ¿no? Entonces, esta de acá no, esta de acá tampoco, ¿no? Por lo general no dan cambios fibróticos. Aunque la tuberculosis, las secuelas de tuberculosis también pueden al final, pacientes con reinfecciones tuberculosas, pueden hacer paquipleuras, pueden hacer atelectasias cicatrizales, etc., ¿no? De ahí no, generalmente no. Entonces uno saca el diferencial por esas características. ¿Hay metástasis miliares? Sí. Hay patologías como por ejemplo el carcinoma papilar de la tiroides, que te da un patrón de metástasis miliar, así se llama, metástasis miliar. Pero yo ya les voy a comentar cómo hago la diferencia entre una TB miliar de una metástasis miliar. Dale. Ya, por ejemplo, esa placa. ¿Cómo la reportarían? ¿Ah? Hay puntos, ¿no? Por ahí dice la compañera, es como puntos, ¿no? Está bien, son como cabezas de alfileres ahí, ¿no? Como puntos. Mira.
hay como puntitos, ¿no? Hay millones de puntitos. Ven. Bilateral, simétrico. Entonces, patrón miliar. Hasta ahí no puedes decir nada más, patrón miliar. Entonces, si tú tienes patrón miliar, hay que buscar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene una caverna pulmonar, si hay derrames. Aparentemente solo es patrón miliar. Dale. Mira el corte del mismo paciente. El corte tomográfico, mira lo que muestra. Son innumerables micronódulos de distribución aleatoria, ¿no? ¿Qué debes pensar? Lo que ya se puso ahí, ¿no? O es una tuberculosis miliar por vía hematógena, o es una micosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis. Generalmente cuando uno tiene este patrón hay que investigar al paciente si no está inmunodeprimido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la gran mayoría de las causas son tuberculosis. Y esta tiene una alta mortalidad, ¿no? La tuberculosis miliar, los pacientes pueden morirse, ¿no? Tiene una alta tasa de mortalidad. Dale. ¿Qué ven ahí? Otro patrón miliar, no tan difuso como el anterior, pero se ve un patrón miliar sobre todo hacia los lóbulos superiores, ¿no? Micronódulos muy pequeñitos distribuidos aleatoriamente en ambos pulmones. No hay derrames pleurales, no se ve ensanchamiento del mediastino porque muchas veces esto está asociado a adenopatías. ¿Ya? Dale. Mira el corte tomográfico de este paciente. Otra vez lo mismo, ¿no? Muy parecido al anterior. Todos los patrones miliares se parecen. Casi son iguales. Tú los cortas y ves muy parecido. Dale. ¿Qué ven de diferencia entre ese y el anterior? Dale para atrás. Dale el otro. Ahí, déjalo ahí. ¿Qué notas de diferencia? ¿Ah? Sí, cuando yo veo así un patrón sin conocer al paciente, lógicamente, después yo veo esto y comienzo a la historia clínica, ¿no? Este es una metástasis biliar. Y realmente la experiencia dice de que cuando son orígenes metastásicos los nódulos no son simétricos. Fíjate que en el anterior, dale el anterior, los nodulitos, los micronódulos son simétricos, ¿no? Casi son uniformes, el mismo tamaño. De que sean más o menos mayor cantidad, menor cantidad, eso como que no es tan importante. Yo considero, dale la otra, es el tamaño, ¿no? La simetría que existen entre los nodulitos. Hay nódulos muy pequeñitos y hay nódulos más grandecitos. Entonces, cuando yo veo este tipo de nódulos así asimétricos, unos más grandes que otros, yo sospecho que sea una metástasis biliar. ¿Ya? Como les dije, este paciente es una metástasis de un carcinoma tiroides. Dale. Ya, eso con respecto al miliar, ¿no? La tuberculosis miliar. Hasta aquí bastante claro, ¿o no? Sí. Ya. Hay otro patrón que se llama el reticular lineal. Generalmente el patrón reticular traduce fibrosis. Yo cuando veo un paciente reticular, yo pienso en fibrosis pulmonar.
así de fácil. Recuerden que las fibrosis pulmonares son idiopáticas, hay un grupo que son las fibrosis pulmonares idiopáticas y hay otro grupo de fibrosis que son secundarias a otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo las neumonías intersticiales crónicas o también las colagenopatías también te pueden producir fibrosis pulmonar. En las dos, independientemente de sus orígenes, siempre se va a ver patrón reticular. Entonces, ¿cómo vemos el patrón reticular? Ahí tienes el concepto, ¿no? Por lo general, el patrón reticular está localizado periféricamente en el pulmón. Es de situación subpleural. Subpleural. Veamos las imágenes. Placa, ¿qué te parece esa placa? ¿Normal o anormal? Ya les mostré, ¿no? Solo para recordarles, ¿no? Ya. Para mostrarles la diferencia entre esa placa y la otra. Dale la otra. Hay diferencia, ¿no es cierto? Dale para atrás, otra vez. Ahí está la información de la parte de... ¿Qué hay de diferencia? A ver, ¿qué nomás hay? Dale la otra. Ajá, hay información de la silueta cardíaca. Ahí ni se ve. Ya, se perdió los bordes cardíacos. Ya, punto importante, sí. También se borró el borde, no sé, ajá. Bueno, yo diría que la parte más importante es esta, no justamente lo que vieron. Se pierde los bordes de la silueta cardíaca. Por eso hay un signo radiológico que se llama el corazón velludo, ¿no? El corazón velludo. Como que le sale pelos de los bordes cardíacos. Mira que el anterior, dale el anterior. Mira cómo se ve el borde cardíaco nítido, ¿no? Bien marcado. ¿Ve? La trama vascular también como que se pierde. Dale la próxima. No, pues. Déjalo ahí. La próxima. Ya. También como que se pierde la trama, ¿no? La trama vascular no es tan vista, ¿no? Anatómicamente se pierde. Entonces, ¿cuál sería el patrón aquí reticular? Son todas estas imágenes como líneas que corresponden a engrosamientos sectales. Es como un pulmón sucio, ¿no? Entre comillas. Y por lo general siempre la fibrosis es bilateral. Nunca es unilateral. Casi nunca. Por ahí habrá alguna excepción, ¿no? Pero yo lo he visto. Todas son bilaterales y simétricas. ¿Ya? Distorsionan al pulmón, ¿no? Distorsionan los campos pulmonares, distorsionan la trama vascular, se pierde la continuidad de los bordes cardíacos. Dale. Y el corte tomográfico quedaría así. Entonces, fíjate que la patología está mucho más manifiesta en el pulmón periférico. Miren. Hay engrosamiento sectal, hay como un sutil vidrio esmerilado, puede haber sutil vidrio esmerilado, mira un lobulillo. Líneas, ¿no? La literatura dice líneas entremezcladas que simulan como una net, una red. Por lo general, la otra es que se pierde la relación entre la pleura y el parénquima. Eso se llama alteración de la interfase pleura-parénquima. Normalmente, mira, esta es una relación normal. La pleura y el pulmón.
pleura parénquima, una relación normal. Aquí se pierde, ¿no?, esa relación de la interfase pleura parénquima. Esto corresponde a engrosamientos sectales. ¿Y cómo podríamos diferenciar el pavimento irregular? Porque se parece. Claro, por el vidrio esmerilado. Aquí casi hay poco vidrio esmerilado, muy mínimo, ¿no? Muy mínimo. Más es de engrosamiento sectal y la disposición anatómica de qué pulmón, qué campo pulmonar te afecta, mucho más periférico, ¿no? Aquí también en la fibrosis puede haber bronquiectasia, ¿no? Bronquiectasia. Dale otra. Mira otro corte tomográfico de otro paciente. Mira. Mucho más frecuente en el pulmón periférico. Alteración, una vez más, alteración de la interfase pleura-parénquima, engrosamientos sectales, subpleurales, bilaterales, simétricos. Entonces, fibrosis, ¿no? Eso es una fibrosis. Hoy día vi 2 pacientes de fibrosis con fibrosis pulmonar. Es bastante alta la incidencia, ¿no? Y por lo general son pacientes añosos. Dale. Mira este otro paciente. Todos se repiten lo mismo, ¿no? Son igualitos los patrones, ¿no? Este es el que más se... Todas las pacientes con fibrosis son casi características, ¿no? Salvo... Dale. Ah, no tengo el otro. Pensé que había una imagen ahí. Bueno, ya, después al último creo que está. Ya, entonces, patrón reticular lineal. Ya, traduce fibrosis, no hay otra cosa, es fibrosis. Entonces, ustedes cuando ven ese tipo de patología, o mejor dicho, tipo de imágenes, este paciente tiene una fibrosis, ¿no? ¿Y cómo está el paciente fibrótico? Con fibrosis, disneico y con tos crónica, ¿no? Tos crónica y generalmente son disneicos, ¿no? Dale. Ya hemos hablado un poco de engrosamiento sectal. Mira que el engrosamiento sectal se presenta en varias patologías, ¿no? Aquí hay que hacer un comentario ligero, ¿no? Hay los libros lo clasifican 2 tipos de engrosamiento sectales. El liso lo ponen muy bonito, ¿no? Los libros lo ponen muy bonito, pero la verdad que yendo a la práctica, si nos vamos por el concepto, lo que es liso y nodular, a veces uno se queda corto. Porque yo he visto en cáncer engrosamiento sectal liso. Y por la teoría uno puede decir, no, eso no es cáncer. ¿Por qué? Porque no hay engrosamiento sectal con nodulitos. Pero la literatura lo divide así, los libros lo dividen así. Entonces, el engrosamiento sectal liso generalmente orienta cuando hay derrames pleurales, cuando hay edema pulmonar, y ahí están las famosas líneas A y B de Kerley, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Sectal liso. Dale las imágenes. Y este, por ejemplo, mira, aquí está muy bonito lo que es los lobulillos pulmonares, ¿sí te das cuenta? ¿Ves? Mira, súper bien, mejor que el libro, mira. Mira los lobulillos cómo están. Y lógicamente la pared del lobulillo corresponden a los septos interlobuliares. Y ahí aparentemente está liso, ¿no? Esto sería un septo liso. O sea, engrosamiento sectal liso. Pero este paciente, no me acuerdo qué es lo que tenía, pero ahí uno dice engrosamiento sectal liso. Es edema. Edema puede ser algo benigno. Pero nunca descartar. Por ejemplo acá, mira. ¿Cómo sería este? ¿Ah? Este no está liso, ¿no? Este no está tan liso. Mira, este tiene como nodulitos, mira ahí, ¿sí ves?
No, no está tortuoso, está como un rosario, como un rosario, ¿no? Como bolitas ahí, sí. Entonces este sería un septo nodular. Entonces yo en este paciente, yo no descartaría una carcinomatosis linfanquítica. ¿Ya? Entonces, ojo, no siempre el sectal liso orienta a benignidad. Salvo que tú tengas ahí ya clínicamente que el paciente tiene un edema pulmonar confirmado, que tenga un derrame pleural, que tú estás viendo ahí el derrame pleural, bueno, es decir, esto es secundario a esto, ¿no? Pero de ahí nomás así, sin derrame pleural, lo más probable es que sea maligno. ¿Ya? Dale. Mira este otro paciente. Aparentemente son septos lisos. Mira, un plano coronal y un plano sagittal. En todo caso, engrosamiento sectal, ¿no? Dale. Ya, el nodular, ¿qué hay que pensar a la cabeza del nodular cuando hay engrosamiento sectal nodular? Este. Sí. Luego esto. Claro, la sarcoidosis, ¿no? La sarcoidosis. Hay poca sarcoidosis en nuestro medio. Una vez me preguntó un médico extranjero, ¿y qué tanta sarcoidosis tienen ustedes? Poca, le digo. La verdad que, o si no, nos hemos comido los diagnósticos, no lo pensamos. Lo malo de nosotros es que no terminamos estudiando hasta el final con esos pacientes, porque a veces se pierden. Y a veces uno sospecha, yo sí he sospechado a algunos pacientes aquí sarcoidosis, por ahí tengo unos pocos confirmados, pero de ahí la gran mayoría se pierde. Y uno se quedó con la duda, ¿no? O es una sarcoidosis o fue una linfangitis carcinomatosa. Pero hay criterios que ayudan un poquito, ¿no? Pero debemos pensar en estas 4 o 5 cosas, mira, cuando hay engrosamiento sectal. ¿Ya? Neumonía intersticial linfocítica se llama, por ejemplo, el NIL, neumonía intersticial linfocítica. Pero esto es mucho más común. Linfangitis, sarcoidosis, linfoma. Es 3 cosas a la cabeza. Dale. Y ahí están, ¿no? Mira los engrosamientos sectales con nodulitos pequeños. Los nodulitos están en el septo, ¿no? O pueden también a veces estar nodulitos afuera, ¿no? No en el septo justamente. Pero mira, todos estos septos tienen nodulitos pequeños. ¿Sí ves? Sí se dan cuenta, ¿no? ¿O no? Ya. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Linfangitis carcinomatosa metastásica. ¿Ya? Dale otra vez si hay. Mira este paciente. Recontra que cáncer. Este tiene de todo aquí, ¿no? Mira. Mira, tiene engrosamiento sectal, nodulitos. Por acá hay más nódulos miliares. Por aquí hay algo de vidrio esmerilado. ¿Ah? Mira estos septos engrosados. Pareciera ¿a qué pareciera? Un patrón empedrado, ¿no? Podría ser. Engrosamiento sectal con algo de vidrio esmerilado. Entonces este paciente tiene de todo. Esta es una linfangitis carcinomatosa metastásica. ¿Ya? Dale. Mira este otro paciente. ¿Te parece liso o nodular? ¿Ah? Parece que hay nódulos también ahí, ¿no? Hay nodulitos. No hay derrames pleurales, fíjate. No hay derrames pleurales para pensar que esto sea... Habíamos dicho que el liso siempre es líquido, es por líquido, ¿no? Es por líquido. Por edema o por derrames pleurales. No hay más. ¿Cómo más se puede acumular líquido en los pulmones? Por derrame
o edema pulmonar, no hay más. Entonces este paciente aparentemente no tiene derrames pleurales y tiene este engrosamiento. Entonces yo con esto digo que eso es malignidad. ¿Ya? Los linfomas también pueden aparecer así. No es lo común, pero he tenido casos. Ahora, si hubiera si hay ganglio, no tenemos la ventana mediastínica, pues si hubiera ganglios mediastínicos, axilares y tiene este engrosamiento sectal, igual puede ser, y paciente joven, entonces pensará en linfoma, ¿no? Dale. Nodulares. Mira el patrón nodular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nódulo pulmonar y masa pulmonar? Es el tamaño, ¿no? El tamaño. Algunos libros consideran nódulo más de 3 centímetros, masa. Lesión menor a 3 centímetros, nódulo. Ya, entonces, el patrón nodular múltiple generalmente orienta a metástasis, ¿no es cierto? A metástasis. ¿Y cómo son esas metástasis? Fíjate que los conceptos como que se contradicen, ¿no? Siendo metástasis, tienen bordes bien definidos. Bueno, el tamaño de la metástasis por lo general son variables, son múltiples. ¿Hay metástasis calcificadas? Sí, pueden haber, poco común, pero puede haber. Generalmente las metástasis tienen, tienen un vaso aferente, pueden tener cavitaciones los nódulos. Dale. ¿Qué les parece esa placa? ¿Ah? Fibrosis, no. Derrames pleurales. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Ah? Calcificaciones múltiples. ¿O qué? ¿Qué te parece esto? Mira. Yo lo veo nódulos, ¿no? Yo veo nódulos, mira. Son nódulos. Son múltiples nódulos bilaterales. Algunos como que tienen una pequeña como imagen de aire en su interior, ¿no? Una cavitación, lo que se llama, ¿no? A veces los nódulos se pueden cavitar. Pero esta es una placa de nódulos pulmonares. Metástasis, ¿qué es lo que debes pensar primero? En metástasis. Metástasis pulmonares. Dale. Mira. Nódulos múltiples, ¿no? Y los nódulos tienen bordes bien definidos. El vaso aferente de los nódulos, esta es una ventana pulmonar, ¿verdad? Tú ves las imágenes. Ojo, los vasos sanguíneos también se ven blancos, ¿no? Hiperdensos, pero lógicamente los vasos sanguíneos no son de este tamaño. Por lo general, mira aquí tiene un rabito, este nodulito, y esto correspondería al vaso nutricio. Por lo general los nódulos de metástasis tienen vaso nutricio, ¿no? Se alimentan, mira este otro, se alimentan del vaso. Dale. Mira este otro paciente. ¿Qué te parece? Este es mucho más claro, ¿no? Este es mucho más claro. Múltiples nódulos. Nódulos, 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 nódulos. Paciente varón joven.
Esto es lo que tiene un nombre en medicina, ¿no? Esto es lo que se llama una nódulos en suelta de globos, ¿verdad? Es como que múltiples glóbulos le echaste al cielo, al espacio, y te da esta forma, ¿no? Por eso se llama en suelta de globos. Dale. Y estas son las imágenes de este paciente, los cortes tomográficos. Esta es la ventana mediastínica, esta es la ventana pulmonar, y esto es un corte, se le hizo una tomografía de tórax y abdomen, y este paciente presenta aquí una masa, miren. Tiene el riñón izquierdo, tiene el riñón derecho, la aorta con medio de contraste, y aquí hay una masa retroperitoneal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el paciente lo que tenía era el tumor testicular aquí. Generalmente los pacientes jóvenes, este chico era un deportista, jugador de fútbol profesional, y él notó, nunca se tocó los huevos, ¿no? Qué cojudo, ¿no? Y mira cómo él viene por cansancio. Últimamente se cansaba, ya no era lo mismo, hacía un pique y se cansaba. Le mandaron a hacer una placa de tórax, muéstrale otra vez la placa de tórax, y la placa de tórax mostró eso. Paciente como de 25 años por ahí, 24 o 25 años. Yo ya sabía que él tenía un cáncer de testículo, ahí a algún lado. Entonces, le digo, oye, vamos a hacerte un eco. ¿No te has tocado nada en las bolsas? No tienes. No, doctor, no tengo nada. No tengo nada, vamos a ver. Y ponle el eco. Ahí tienes el eco. Este es una ecografía, una imagen, y este es el tumor, ¿no? Todo este es el tumor, con áreas quísticas, este es un componente sólido, ¿no? Y le hicimos la tomografía abdominopélvica y tenía todos estos nódulos, ¿no? Y estos corresponderían a ganglios retroperitoneales. El seminoma tiene esas características, ¿no? Que da metástasis grandotas, grandes, y da ganglios retroperitoneales que tienen áreas de necrosis. Cuando tú ves zonas hipodensas en un tumor, significa áreas de necrosis del tumor. Y bueno, el diagnóstico fue seminoma. Por suerte los seminomas son muy radiosensibles, ¿no? Se curan estos pacientitos. Vale. Este patrón deberíamos haberlo cambiado. Esto tendríamos que ponerle después de la fibrosis, porque nos altera totalmente, ¿no? Mira, nos saltamos está medio desorganizado. Ya, esto es lo que les quería mostrar en antes, ¿no? La panalización. Cuando uno ve panalización, ya es el estadio final de la fibrosis pulmonar. El estadio final de la fibrosis pulmonar. ¿Qué suena? Ah, tu celular. ¿De quién es el celular? Ahí afuera. Ya. Y el patrón empanal casi es igual a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ok? Muéstrale las imágenes. Mira. Siempre son así la panalización. Todas son igualitas. Por lo general la panalización afecta a las bases pulmonares. Es mucho más frecuente a las bases pulmonares. Y esto es igual una vez más a fibrosis pulmonar idiopática. Entonces tienes múltiples espacios quísticos
de distribución como en láminas, ¿no? Una lámina sobre otra, o sea, van uniformes. Pueden haber bronquiectasias, claro. También hay patrón reticular, claro, engrosamiento sectal. Y el patrón de Panal. Dale. Mira otro paciente, muy similar, ¿no? Panalización. ¿Ves? Ojo, en la fibrosis puede haber engrosamiento sectal, puede haber vidrio esmerilado, sí. Bronquiectasia, sí. No es que tironea, ¿no? al bronquio, la fibrosis, lo tironea y hace bronquiectasia de tracción, que se llama. Exactamente, le jala la pared del bronquio y eso hace que se dilate el bronquio. Pero eso se llama bronquiectasia de tracción. Entonces hay patrón reticular, hay panalización, hay engrosamiento sectal, hay vidrio esmerilado, hay bronquiectasia. Todo eso se puede ver en la fibrosis pulmonar. ¿Ya? La panalización es casi exclusivamente de la fibrosis pulmonar idiopática. Dale. Mira otra paciente. Muy parecida, ¿no? Ya, dale. Ya vamos terminando. El patrón consolidativo o de consolidación. Ahí tienen los conceptos, cómo se los ve. Por lo general siempre hay broncograma aéreo. Esto nunca falta en la consolidación, el broncograma aéreo. Mira, no deja ver la traba vascular. En cambio que el vidrio esmerilado sí lo deja ver a la traba vascular. Bueno, las consolidaciones pueden ser lobares, pueden afectar a todo un pulmón, a todo un lóbulo, a un segmento, etc., ¿no? Pueden ser multifocales, como son las bronconeumonias. Y bueno, para que sea consolidación, tiene que haber compromiso del saco alveolar en su totalidad. Ahí ya se llama patrón consolidativo. Y ese saco alveolar, una vez más, puede estar, su contenido puede ser líquido. Por ejemplo, el edema pulmonar, ¿no? El edema pulmonar en estadio final te hace consolidación bilateral en alas de mariposa, ¿no es cierto? Entonces, el alveolo se puede ocupar por líquidos, sangre, pus, proteínas, células malignas, etc. Por muchas cosas. No hay forma de distinguir radiológicamente si es sangre, pus, líquido, no se puede, porque todas te dan la misma densidad, ¿no? ¿Cómo lo vemos los patrones consolidativos? Dale. Mira ahí. Como una imagen radiopaca en el lóbulo superior, correcto, que tiene broncograma aéreo y que se ha delimitado en este caso. La literatura dice que tiene bordes irregulares. Solo se hace bordes definidos cuando se delimita con una cisura. ¿Ya? Pero este es el famoso broncograma aéreo. Mira, esta como línea radiolúcida en medio de esta radioopacidad. ¿Sí ven, no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el broncograma es característico de la consolidación. También en las atelectasias se ve también broncograma, ¿no? Bueno, entonces no sería exclusivamente de consolidación, porque lo vemos también en las atelectasias. Entonces, ¿qué pensamos con esto? Neumonía. Las neumonías es el ejemplo más clásico de los procesos consolidativos. Dale.
¿no? Ese está muy, no tan, muy parecido, ¿no? Pero no es el mismo paciente. Debe haber otra. Ahí está. Lo puede diagnosticar por rayos o por TC. Este es el famoso broncograma aéreo, mira. Este es un corte tomográfico con ventana mediastínica. El mismo paciente con corte tomográfico pero ventana pulmonar. Y este es el proceso consolidativo. ¿Cómo yo lo describo? Presencia de lesión con densidad de partes blandas, con broncogramas aéreos que compromete el lóbulo superior derecho. Igual a consolidación. Y si el paciente tiene fiebre, escalofríos, tos productiva, entonces es neumonía. Pero si el paciente está asintomático, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, etc., entonces uno piensa que sea de otro origen, ¿no? Algunas neoplasias también te pueden producir consolidaciones. Ojo, la tuberculosis hay un tipo de acuérdense que sí creo que hemos de ver tuberculosis. Hay formas de presentación de la tuberculosis y una de ellas es como consolidación, ¿ya? Y simula una neumonía, sino que estas consolidaciones se cavitan fácilmente en la tuberculosis. Entonces por ahí aparece una cavitación, tú dices, eso es tuberculosis. Mira otro ejemplo muy parecido al de acá. Todas las consolidaciones se parecen en tomografía. Mira, esto es broncograma aéreo. ¿Qué corresponde al broncograma aéreo? ¿Qué creen que es el broncograma aéreo? ¿Qué es el broncograma aéreo? Aire que no se puede... Claro, son bronquios sanos, entre comillas, ¿no? Son aquellos bronquios que no han sido ocupados por cualquier elemento que hemos concluido, que hemos comentado. Entonces, entre comillas, estos bronquios están sanos. Los broncogramas, perdón, las consolidaciones también pueden ser múltiples, ¿no? Miren. Un sangrado, un hematoma intrapulmonar puede producir consolidación. Ojo, ¿no? Dale. Una vez allá no. Ya. Hasta ahí lo que es patrones radiológicos, ¿no? Déjale la última. Pregunta para repetirles nuevamente. Lean, ¿no? Lean. Revisen los conceptos, los patrones. Quieren un poquito más de extensión, léanlo en los libros, porque aquí está súper resumido. Pedrosa habla muy bien de los patrones. Algo que no entendieron bien. Entonces, de hoy en adelante hablamos de patrones radiológicos, ¿no? Olvídense de los infiltrados. Origen infeccioso, sin descartar origen neoplásico. Así, siempre yo pongo así, me cubro ahí, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, pacientes añosos, sobre todo. Pacientes añosos pueden simular un cáncer, ¿ya? Y el cáncer que más se presenta como procesos consolidativos es el carcinoma bronquiolo alveolar. El carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? ¿Cómo se presenta el carcinoma, el epidermoide? ¿Ah? O el adenocarcinoma. ¿Cómo se presenta el adenocarcinoma? Como nódulo, ¿no? El adenocarcinoma se presenta como nódulo, ¿no es cierto? Como nódulo pulmonar, solitario es. El carcinoma epidermoide se presenta como masa y con atelectasia, porque son tumores siempre centrales. El ADK generalmente nunca da atelectasia, ¿no? Este carcinoma bronquiolo alveolar se presenta como consolidación. Ok. Bueno, ¿qué hora era? Justo. Entonces ahí nos vamos a quedar.
La próxima clase vamos a continuar con patología pulmonar, ¿no? Patología pulmonar. Podemos revisar tuberculosis, ¿sabes?